próxima clase en adelante vamos a tratar de que trabajen los alumnos. O sea, el profesor va a escuchar y los alumnos van a hablar. Mesa castigo, ¿qué es una mesa castigo? Qué feo que suena eso. No, Luis. El examen regular es teoría práctica con oral escrito, como todos los exámenes, digamos, que normalmente se toman. Las condiciones particulares ya le vamos a pasar por, como dice la resolución, 4 días antes, o sea, el lunes, más o menos, le estuve sacando la cuenta, el lunes, martes voy a tener todos los inscriptos y ahí en ese momento, martes, miércoles, le va a llegar el mail con todas las condiciones, pero el examen regular es teórico, práctico y es escrito y oral, las dos cosas. Lo de la mesa castigo ni sabía que existía, digamos. Yo no aplico mesa castigo, salvo que eso salga automáticamente de la facultad, pero no desconocía que eso existía. A mí me parece que no existe más. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, como ustedes verán ahí en la filmina, estamos, y ayer les había comentado, estamos hablando un poco de, habíamos hablado muchas veces de la documentación del encargo, sí, los papeles de trabajo y que el auditor tenía que hacer papeles de trabajo, pero no fuimos al detalle, sino que lo hablamos de forma genérica y también cuando fueron haciendo los ejercicios prácticos. Lo que vamos a ver hoy es una primera parte, una introducción teórica al tema, y después te saqué un montón de fotos, algunas no soy gran fotógrafo, salieron bastante borrosas, pero lo suficiente como para que se entienda, ¿sí? Así que vamos a empezar a hablar de la documentación del encargo de la auditoría. ¿Alguien que me confirme por el chat si se me escucha bien? Ok, bueno, sigamos entonces. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es la documentación del encargo según la resolución técnica 37, por qué tenemos necesidad de hacer papeles de trabajo y cuáles son los objetivos de la confección de papeles de trabajo, cuáles son la naturaleza de la documentación de la auditoría, algunas otras consideraciones referidas a papeles de trabajo, vamos a ver algunos ejemplos de papeles de trabajo típicos, vamos a ver cómo esos papeles de trabajo se organizan en legajos y archivos, y vamos a ver la compilación del archivo final de la auditoría. ¿Sí? Estos son todos los temas que vamos a desarrollar. Y después, una vez que terminemos, vamos a tratar de hacerlo bastante rápido, no hacer tan larga la clase como la de ayer. Si Dios quiere, digamos, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Vamos a ver algunos ejemplos de papeles de trabajo. ¿Sí? ¿Qué tal, Fernando? Hola, Fabián, ¿cómo andás? Tu micrófono parece que el que está habilitado está acoplando. No, estoy cerrando una persiana. Ah, bueno, listo. Ah, está bien. Vamos en primer lugar a ver qué es la documentación del encargo, ¿sí? La resolución técnica 37 dice que el contador debe documentar apropiadamente su trabajo profesional en papeles de trabajo, ¿sí? Es decir, que los papeles de trabajo son los elementos que permiten acumular las evidencias recogidas a través del proceso de la auditoría. A ver, por un segundito voy a silenciar los micrófonos porque me está por dejar loco. A ver, participante, silenciar a todos. Espero que haya funcionado. Bueno, los programas de trabajo escrito con indicación de su cumplimiento y los elementos de juicio válido y suficiente reunidos por el contador en el desarrollo de su tarea constituyen el conjunto de sus papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deben contener una descripción de la tarea realizada, los datos y antecedentes recogidos durante el desarrollo de la tarea y las conclusiones particulares y generales. Todo esto es todo lo que dice la resolución técnica con respecto a los papeles de trabajo.
y algunos temitas más, pero no dice de qué manera se tiene que confeccionar, cuál tiene que ser el contenido, cómo tengo que codificar un papel de trabajo. Eso no lo dice, digamos, él dice lo que la resolución técnica dice: el auditor debe documentar apropiadamente su trabajo profesional en papel de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Cada procedimiento que yo realice durante todo ese proceso de autoría, tengo que documentar en papeles de trabajo, ¿sí? Eso es lo que va a probar el día de mañana que yo realicé un determinado procedimiento, o que y a su vez, como vamos a ver dentro de los objetivos principales, nos va a servir nos va a servir para emitir la opinión. ¿Sí? O sea, yo hago un procedimiento de autoría y vuelco el resultado de ese procedimiento en papel de trabajo. Si no vuelco en papel de trabajo, es como que el trabajo yo no lo hice. Si yo fui y verifiqué que un bien de uso existía y que ese bien de uso estaba en determinadas condiciones y no documenté eso en ningún papel de trabajo, es como si el trabajo no se hubiera realizado, ¿sí? Entonces, esos papeles de trabajo son los que me van a permitir, a lo largo de la auditoría, acumular la evidencia recogida en el proceso de auditoría, ¿sí? O sea, ¿cómo acumulo? Mediante la realización de papeles de trabajo. Básicamente, el papel de trabajo contiene tres ítems, digamos. Uno, la descripción de la tarea realizada. Por ejemplo, cuando ustedes ponen vamos a suponer que tengamos un papel de trabajo que sea el análisis de la moneda extranjera. Si moneda extranjera, dólares, llega a $100 por, vuelvo a ver, 78, 80 pesos, 100 pesos, vamos a ponerle 100 pesos para no general, igual a 10.000 pesos, ¿sí? Perdón, 1.000 pesos. Entonces, no, 10.000 pesos sale $100. Wow. El tipo de cambio, yo tengo que verificar que sea el tipo de cambio comprador a la fecha de cierre de los estados contables, y que ese tipo de cambio coincida con ese tipo, con el valor que esté considerando para la medición de la moneda extranjera, coincide con ese tipo de cambio. Esa constancia de esa descripción de la tarea realizada, ¿qué hice? Constaté el tipo de cambio con el tipo de cambio vigente según boletín oficial, según boletín de la FIP, según cotización del Banco de la Nación Argentina, según la fuente de la cual obtuve la información. Ahí yo estoy haciendo una descripción de la tarea realizada. Si yo digo, verifico que tal saldo, o vamos a suponer en una conciliación bancaria, verifico que el saldo o que una determinada partida, un depósito, fue acreditado con posterioridad al cierre, cuando yo coloco un tilde, que el tilde, vamos a ver ahora más adelante, es la forma de resumir, de indicar que el auditor hizo un procedimiento de auditoría, y digo, verificado el depósito posterior al cierre, estoy describiendo cuál es la tarea que yo realicé. Además, debe contener ese papel de trabajo los datos y antecedentes recogidos durante el desarrollo de la tarea, ya sea aquellos que el contador hubiera preparado, como por ejemplo cuando ustedes preparan un papel de trabajo de un arqueo de fondo, ustedes prepararon el papel de trabajo, ¿sí? En este caso es un papel preparado por la empresa, o por el auditor, o aquellos que hubiera recibido tercero, por ejemplo una confirmación externa. Digamos, la confirmación externa representa datos y antecedentes que van a servir como papel de trabajo. Y a su vez, la conclusión particular y general. En una auditoría, imagínense de todos los procedimientos que vimos, de todos los pasos que tiene un proceso de auditoría, ustedes van a acumular un montón de evidencia. En una época yo le diría que ustedes van a acumular 10 cajas de papeles, y hoy a lo mejor le tendría que decir van a acumular 5 megas de información, porque encima las imágenes son bastante pesadas. Pero en definitiva van a acumular un montón de papeles de trabajo. A medida que van terminando cada papel de trabajo, tienen que ir haciendo las conclusiones de lo que ustedes están controlando. ¿Sí? No pueden esperar a que termine la auditoría y ¿qué era que había pasado con la moneda extranjera? ¿Estaba bien o estaba mal? ¿Qué había pasado con el plazo fijo? ¿Estaban devengados los intereses? Entonces, a medida que voy terminando cada papel de trabajo y voy analizando, va una conclusión sobre el trabajo realizado. En general, esto lo digo yo, digamos, no lo dicen los libros,
cuando uno va vinculando y no hace observaciones, es como que en definitiva lo que está diciendo que está bien, digamos. Pero bueno, cada uno tendrá la forma de expresar la conclusión de la forma que les resulte más práctica. Quiere decir que todo papel de trabajo tiene que tener la descripción de la tarea, datos y antecedentes recogidos y las conclusiones particulares y generales. El segundo punto que vamos a ver con respecto a los papeles de trabajo es cuáles son los objetivos de esos papeles de trabajo. Los papeles de trabajo tienen dos objetivos. Uno, que se conoce como objetivos básicos, y otros como objetivos complementarios. ¿Cuáles son los objetivos básicos? Sirve para preparar el informe de la auditoría. ¿Cómo podrían ustedes elaborar un informe de auditoría sin papeles de trabajo? Imagínense toda la aplicación de los procedimientos, todo lo que ustedes vieron, no elaborar ningún papel de trabajo y después de 2 meses de estar haciendo trabajo que no documentaron apropiadamente, tienen que elaborar un informe de auditoría. ¿Cómo hacen? Es imposible, no se pueden acordar. Por eso, los papeles de trabajo tienen una estructura, tienen una lógica, tienen una forma de confeccionar. Cada estudio tiene una forma particular de hacer papeles de trabajo, porque en base a esos papeles de trabajo es en lo que en definitiva el auditor va a expresar o va a elaborar el informe de la auditoría. O sea, no podríamos llegar a ninguna conclusión sin papeles de trabajo. Eso por un lado. Hago papeles de trabajo para poder emitir el informe. El otro objetivo, dentro de los objetivos básicos, dice que los papeles de trabajo tienen como objetivo constituir un elemento de prueba del trabajo realizado y del cumplimiento de las normas de autoría y legales vigentes. Eso, en principio, ustedes no lo tienen que demostrar a nadie. O sea, ustedes podrían hacer una auditoría, preparar papeles de trabajo para poder emitir el informe. El primer punto, no podrían emitir el informe si no tienen papeles de trabajo. Una vez que emiten el informe, probablemente nunca en la vida necesiten utilizar sus papeles de trabajo como medio de prueba. Nadie le pregunta, nunca tuvieron ningún lío, nunca tuvieron ningún problema, y probablemente los papeles de trabajo no dejan de ser una acumulación de papel o una acumulación de bits que nadie lo va a mirar el día del futuro. Ahora, si tienen que utilizar como elemento de prueba en algún juicio, en algún cuestionamiento, en algún caso en particular, sí o sí van a tener que tener los papeles de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los papeles de trabajo, si ustedes quieren probar cuál fue el trabajo realizado y que ese trabajo realizado está de acuerdo a las normas de autoría, en nuestro caso la Resolución Técnica 37 y algunas legales vigentes, que sean las que establezca el Banco Central, las que establezca la Comisión Nacional de Valores u otra institución, tienen que tener los papeles de trabajo. ¿Sí? O sea, eso es básico. Son dos cosas distintas. Una, el papel de trabajo es la que sirve para preparar el informe, y dos, llegado el caso, sirve como elemento de prueba del trabajo realizado y del cumplimiento de las normas de autorías y legales vigentes. Eso sería fundamental. Pero además de eso, los papeles de trabajo tienen otros objetivos complementarios. Facilita la administración del trabajo. Imagínense, como yo les contaba, una auditoría de una empresa grande, pues nosotros acá estamos hablando de una auditoría de empresa grande, no estamos hablando ni siquiera nos estamos refiriendo generalmente, si bien todo se utiliza, estamos tratando de identificar una auditoría de una empresa. Que después tengamos una más chica, una menos compleja, una pyme o como le queramos llamar, es otra cosa. Pero básicamente ubiquémonos que nuestro objetivo es tener grandes clientes y aplicar auditorías al 100%. Imagínense todo ese proceso de auditoría que vimos en las clases anteriores, que ustedes tengan que realizar con la complejidad del trabajo que representa la auditoría y el manejo de varias personas, porque vimos que interviene un socio, interviene un gerente, interviene un senior, interviene un asistente, puede intervenir un experto, puede intervenir el departamento legal del estudio, puede intervenir el departamento impositivo del estudio. ¿Cómo hacen ustedes para administrar todo ese trabajo sin papeles todo ese trabajo sin papeles de trabajo? Imposible, imposible. Sería una descoordinación total. Además, por ejemplo, papeles de trabajo, como vimos ayer y por partida doble,
si ustedes están auditando, alguien está auditando vamos a suponer, el pago de facturas posteriores, está diciendo, dice, bueno, ¿cuál es tu procedimiento? Estoy mirando todos los pagos posteriores y estoy verificando que se haya devengado correctamente. Y otro asistente está verificando las confirmaciones de terceros de los proveedores. Puede ser que los dos hagan el mismo asiento de ajuste sin un adecuado papel de trabajo, donde converjan todos los asientos de ajuste en un mismo papel de trabajo. Le podríamos llegar a dar a la empresa 2 veces el mismo asiento de ajuste. Entonces, ¿cómo administramos eso? Confeccionando correctamente papeles de trabajo. Otra de las funciones es que sirve para antecedentes de futura auditoría. Eso tiene que ser así, pero no tomar como la Biblia, porque acá me confieso, digamos, nosotros hacíamos auditoría y muchas veces uno miraba los papeles de trabajo del año anterior y decía, si el año anterior hizo esto, yo este año hago esto. Y está mal, digamos, ¿sí? O sea, que le sirva de antecedente, pero no quiere decir que no tenga que agregar los procedimientos que tenga que agregar y suprimir aquellos procedimientos que tenga que suprimir. O sea que es cierto que tiene que servir como antecedente de futura auditoría, pero tengan cuidado con la copia irrestricta de cuando van acumulando procedimientos y se van fijando lo que se hizo el año anterior y bueno, también tienen sus riesgos, ¿sí? También le puede servir los papeles de trabajo para realizar auditoría en empresas similares, ¿sí? Ahí los estudios contables probablemente, o algunos de ellos, están especializados en un determinado rubro. Por ejemplo, vamos a suponer el rubro de energía. Entonces tienen 5 empresas de energía. Y bueno, los papeles de trabajo de una empresa probablemente le puedan servir para planificar la auditoría de la otra empresa. Los papeles de trabajo ayudan a la evaluación del desempeño del personal. En el caso del auditor, o sea, en el caso de los estudios contables, el principal gasto que tienen los estudios contables, por así decirlo, si uno tuviera que auditar los estados contables de un estudio contable, es el gasto en personal. O sea, eso debe representar el 99% del gasto. Ese personal que tiene una cierta jerarquía tiene que ser evaluado y tiene que ser promovido. Los estudios contables tienen una pirámide donde en la parte de abajo hay 10 asistentes. Esos 10 asistentes, 6 ascienden a semi-senior y 4 ya se cayeron de la escala, se van a trabajar a otro lado. De los 4 ascienden 2 a senior, otros 2 ya se cayeron de la pirámide y se tiene que ir a trabajar a otro lado. Y de los 2 senior, uno llegará a gerente. Por ahí con el tiempo, alguno de los gerentes llegará a socio del estudio. La pregunta que ustedes se hacen es, bueno, ¿y en base a qué uno va ascendiendo? En base al desempeño del personal. Y la única forma de evaluar cómo trabaja un auditor es con los papeles de trabajo. En los papeles de trabajo tiene claramente cuál es el desempeño del personal. Cuando trabajaba en el estudio contable, el senior evaluaba y hacía la evaluación mía en base a lo que yo había trabajado en la auditoría. O sea, en base a cómo hice los papeles de trabajo, en base a la puntualidad, en base a la presentación, etcétera, tiene algún otro, pero básicamente la forma de evaluar el desempeño de un personal de un estudio es con los papeles de trabajo. Es lo que demuestra, lo que nosotros, o sea, como dijo uno, nosotros no somos albañiles que cuando termina el día, si usted quiere evaluar el desempeño de un albañil, viene el día y sabe cuántos metros cuadrados de muro hizo y ahí le mide el desempeño. Nosotros nos medimos en tilde, por así decirlo, decir, bueno, qué papel de trabajo, cómo se desarrolla. Creo que vamos a ver a nuestras filminas, pero básicamente el desempeño también se mide en el cumplimiento de los tiempos, porque la planificación tiene un tiempo. Entonces dice, la planificación de la revisión de la conciliación bancaria son 15 horas. Yo personal tengo que tratar de cumplir las 15 horas y hacerlo de manera eficiente, digamos, ¿sí? Para que mi evaluación sea correcta. Eso después tiene toda otra serie de anécdotas, digamos, pero bueno, va a ser para otra ocasión, ¿sí? Bueno, entonces, si ustedes quieren evaluar el desempeño del personal, indudablemente los papeles de trabajo ayudan a ese objetivo. Brinda elementos de ayuda para la prestación de otros servicios, por ejemplo, la liquidación de impuestos. Bueno, parte de la interna, o sea, los estudios contables tienen básicamente
tenía básicamente tres áreas. Una que era la auditoría, que representaba el grueso de la gran mayoría de sus ingresos. Tenía un sector de impuestos y tenía un sector de consultoría. Por todos estos temas que creo que ya habíamos hablado en algunas clases, creo que también Flori había hecho alguna referencia, lo que sea prestaciones de otro servicio, como por ejemplo consultoría, desaparecieron del estudio y tuvieron que, por ejemplo, Price tiene uno que es Price Consulting, que es una empresa, y Price Auditoría es otra empresa, digamos. Y tuvieron que dividir a raíz del caso Enron y del caso Parmalat y otros casos donde los auditores pasaron a ganar más plata con el tema de la prestación de otros servicios que de los servicios de consultoría que con los servicios de auditoría, con lo cual empezaron a perder la independencia. Bueno, a raíz de todo eso se sacaron leyes en distintos países donde dice, bueno, si usted es auditor, es auditor. Y si es consultor, es consultor. O sea, pero no mezcle los dos servicios. Lo que hicieron, básicamente, es dividir las prestaciones. Y la liquidación de impuestos sí suele quedar en los estudios, también tiene su liquidación de impuestos. ¿Y por qué dice que los papeles de trabajo ayudan? Porque en realidad, ustedes sabrán, la mayoría, no sé si sabrán todo, porque como me eliminaron la correlativa de impuestos con auditoría, cuando la empresa es una empresa comercial, la liquidación de impuestos se inicia con el resultado contable. Si el resultado contable es 100, ese es el primer renglón. Después se ajusta en columna 1 y columna 2 las diferencias que existen entre las normas contables y las normas impositivas. Pero el primer renglón es el resultado contable auditado, antes de impuestos, obviamente. Entonces, la realización de la auditoría y mucho de lo que se deja constancia en los papeles de trabajo probablemente no sea tan necesario desde el punto de vista contable, pero sí ya se van tomando notas para que la gente del departamento de impuestos pueda liquidar. Ahí hay otra gran, así a modo anécdota, cuento que no son, digamos, es como que una cosa o una determinada característica tiene los que trabajan en impuestos y otra determinada característica los que trabajan en contabilidad y auditoría, y no siempre se llevan del todo bien. Pero bueno, esas son parte de las internas de los estudios. O sea, nosotros tenemos que hacer revisar la conciliación bancaria, ir el 31 de diciembre a Capiobí, que hace 45 grados a la sombra, para hacer el inventario. Tenemos que hacer, no sé cuántos procedimientos a todos los que vimos, y el que liquida impuestos hace 2 ajustes y dice, uy, cómo trabajé, qué bárbaro. Eso no me escuche Flori, que creo que andaba por ahí, y Fernando. Pero bueno. Estoy escuchando. No. O sea, que esté escuchando no quiere decir que comparta lo que yo digo, digamos, pero en el estudio pasaba así, vos te matabas haciendo 300 kilos de papel de trabajo y ellos hacían 2 hojas y te decían, uy, ¿cómo laburamos hoy? Te decían, qué complicada la empresa. Y bueno, era lo que había y bueno, así estamos. Pero bueno, vamos a decir para no generar conflictos de áreas de incumbencia, que es tan necesario la auditoría, la contabilidad de auditoría, como la liquidación de impuestos, digamos. O sea, no. Obviamente que, es más, creo que en Argentina es más importante la liquidación de impuestos con todas las complejidades que hay que la contabilidad. Bueno, y obviamente si ustedes quieren delegar tareas, si ustedes no quieren hacer toda la auditoría solo, sería imposible delegar tareas sin papeles de trabajo. O sea, como ustedes saben, si ustedes le dicen a su asistente, andá y haz el arqueo, ¿cómo ustedes comprueban que hizo el arqueo si no le trae un papel de trabajo realizado? Imposible. O sea que obviamente que la delegación de tareas también forma parte de los objetivos complementarios. Y como los papeles de trabajo, como el auditor tiene 2 objetivos, un objetivo principal, que creo que lo habíamos dicho, que era emitir un informe de auditoría. Y hay un objetivo, no un objetivo secundario, pero sí un producto secundario en el trabajo de la auditoría. O sea, el producto principal es el informe de la auditoría que está acá, que vimos como objetivo básico. Pero hay un subproducto de la auditoría que es bastante interesante y que después vamos a ver cuando lleguemos al tema de informe, que es que el cliente, que como nosotros vamos a obtener un conocimiento del control interno de la empresa, con lo cual
vamos a determinar algunas deficiencias, siempre teniendo en cuenta que el relevamiento del control interno fue en función del objetivo de la auditoría, nos vamos a enterar de muchas debilidades de control interno. Esas debilidades de control interno, usted tiene que ir dejando constancia en el papel de trabajo. Y posteriormente, esa constancia en los papeles de trabajo le va a permitir informar al cliente sobre la deficiencia observada. Imagínense ustedes que, por ejemplo, van al depósito y verifican que el encargado del depósito no pesa las bolsas de harina como dicen las normas. Entonces ustedes miran y dicen, uy, no pesa. Y se van. Si ustedes no dejaron constancia de esa observación o de ese error en algún papel de trabajo, ¿cómo ustedes se van a acordar dentro de 2 meses, cuando termine la auditoría, que esa era una deficiencia de control interno? Si no dejaron constancia en el papel de trabajo, no se van a acordar. De eso trata el punto donde dice, dentro del objetivo complementario, que permite informar al cliente sobre la deficiencia observada. ¿Sí? Bueno, creo que con eso hemos cumplido y tiene claro la importancia de los papeles de trabajo. La importancia de los papeles de trabajo en los ejercicios prácticos PERIE habría que descontar, digamos, de qué confecciona. ¿Cuál sería la inmediata aplicación que ustedes tendrían de estos papeles de trabajo? Es que el papel de trabajo tiene que entender otra persona que va a revisar el papel. En este caso, los exámenes revisamos nosotros los profesores. Si nosotros los profesores no entendemos los papeles de trabajo de ustedes para resolver un práctico, ahí no podemos seguir, digamos, no podemos saber si está bien o está mal. Cuando mejor esté confeccionado su examen es su papel de trabajo. Mejor va a ser la nota que ustedes van a aplicar. Y obviamente eso, que todo... Sí, pero te escucho. Sí, no, eso por supuesto que es el primer objetivo, que el profesor los entienda, por supuesto, porque tienen que tratar de aprobar la materia. Pero en la práctica es uno mismo el que se olvida inmediatamente de las tareas que hizo y después tiene que retomar a lo mejor una auditoría por una cuestión legal o lo que sea de 2 años atrás o lo que sea, y uno no se acuerda de nada. Y si no, uno no dejó las pistas y no dejó todo explicado como si fuese para otro, que uno tiene que volver a entender, porque realmente uno cree que la memoria lo va a ayudar, pero realmente uno no se acuerda porque se le mezclan con otras auditorías o la misma auditoría de otros años o lo que sea, y realmente, digamos, los papeles de trabajo tienen que ser una guía que permita recomponer todo lo que se hizo y que uno pueda llegar a entender para uno mismo incluso. A eso me refiero, ¿sí? No solamente para terceros, sino para uno mismo, ¿sí? Sí. Y Flori, no es necesario llegar a una inspección o llegar a algo. Nosotros, como dirían, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Uno, como generalmente los contadores tenemos esa maldita manía de trabajar el contrarreloj, entonces muchos asientos uno va haciendo, y bueno, terminó. Y el año que viene, el saldo de apertura depende de lo que vos hiciste. Entonces cuando revisás los últimos asientos, ¿y qué era? Claro, en ese momento estoy seguro que sabía de qué se trataba. Exacto. Pero ya 300 días después es imposible. O sea que eso me parece excelente la acotación que hace Perier, que yo creo que los papeles de trabajo son muy importantes aun cuando uno trabaja solo. ¿Sí? No es necesario que uno tenga una superestructura para decir, bueno, a partir de ahora necesito papeles de trabajo. No, si ustedes trabajan solo, la memoria de ustedes, o sea, ahora ustedes son jóvenes y probablemente se acuerden un poco más que nosotros, que ya no necesita que pase 300 días, con que pase 2 horas, ya es más que suficiente para olvidarnos. Pero documenta. Y en los papeles, el concepto de papeles de trabajo, otra cosa que yo siempre transmito, usen para cualquier tipo de trabajo profesional. Si bien el papel de trabajo se ve porque es obligatorio, porque dice la resolución técnica, si ustedes trabajan como contador de una empresa, si ustedes trabajan como asesor de una empresa, si ustedes trabajan liquidando impuestos, si ustedes trabajan en el departamento siempre tiene que hacer papel de trabajo. El concepto de papel de trabajo es fundamental.
La planificación, como todo el proceso, como todo lo que forma parte del proceso de auditoría, también forma parte de los papeles de trabajo. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle. Bueno, la naturaleza es decir, bueno, ¿y cómo tenemos que documentar los papeles? Fíjense que entre la resolución técnica 7 y la 37 pasamos de hablar de papeles de trabajo a documentación del encargo. Documentación del encargo ya habla de forma más genérica, porque el papel de trabajo obviamente que uno lo asocia inmediatamente al papel físico, digamos, ¿sí? Como en la actualidad el papel físico prácticamente desapareció, la resolución técnica, adaptándose a esa evolución tecnológica, ya empieza a hablar de documentación del encargo de la autoridad. Y esa documentación usted lo puede hacer en papel, si ustedes son... Yo creo que muchos papeles uno lo puede seguir haciendo en papel. Creería yo que hasta si usted hace muchas cosas en papel, le convendría digitalizar, porque es más fácil almacenar el archivo digitalizado que el papel físico, digamos, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que usted no quiere hacer un legajo a la antigua y quiere hacer papel de trabajo a la antigua, hacen papel de trabajo, ¿sí? Una película pueden grabar, filmar, lo que sea, puede ser medio electrónico en Excel, en Word, en PDF, en JPG, en un archivo de video o cualquier otro medio. O sea, usted, la documentación del encargo lo puede hacer en el medio que ustedes quieran, ¿sí? En este momento existen un montón de formas, hasta que está un tema muy actual, el tema de, por ejemplo, firma digital, almacenamiento y que el almacenamiento no se pueda modificar. Hay empresas que, por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, profesor, pero ya hago cinco auditorías, no tengo más papeles. Imposible, digamos, ¿sí? No es imposible. ¿Qué tengo que hacer rápidamente? Lo que tengo que hacer es almacenar en la nube. Y si no, contratar un servicio de hosting. Y si no, habitualmente llegan avisos donde hay gente especializada en almacenamiento de datos, digamos, o sea que ustedes pueden alquilar el lugar de almacenamiento. Por lo tanto, no se preocupen si tienen muchos papeles que almacenar. Pero todo eso siempre es más seguro que el papel. Sin embargo, no es tan seguro si ustedes no hacen backup. O sea, para almacenar los papeles de trabajo por medio electrónico, tienen que cumplir todas las normas de almacenamiento de información. Para eso habrán estudiado en las materias de informática, para qué uno hace un backup, cómo hace un backup, dónde tiene que estar el backup, cuáles son las condiciones del backup. No es porque uno va a hacer o va a trabajar en una empresa informática, sino porque usted el día de mañana, cuando sea auditor, tiene que estar seguro que su papel de trabajo está vigente. Bueno, la forma de contenido, ahí tienen toda una explicación que va a depender de la naturaleza, del riesgo, del grado de juicio, o sea que son factores a considerar, y eso los dejo para que lean. Y las explicaciones verbales del auditor no representan un soporte. Si ustedes van y le preguntan al jefe de compra por qué no realizan determinado procedimiento, si les dice, no representa, o sea, lo que ustedes tengan en su memoria no es un soporte adecuado, digamos. Lo que tienen que hacer ustedes es hacer un memo y dejar constancia de lo que le han contado en el papel de trabajo, ¿sí? Creo que, no sé si llegué a hablar, pero no sé si en la filmina anterior, que era lo que estaba abajo, la necesidad de hacer papel de trabajo, pues yo no tengo documentación, o sea, yo no me puedo llevar la factura de venta, la factura de compra, no me puedo llevar al jefe de compra a casa y guardarle y darle de comer hasta que prescriba el trabajo para dar fe de lo que él me dijo, ¿no? Pero puedo transcribir en mi papel de trabajo y dejar constancia, digamos, y ustedes se preguntarán, y bueno, pero ¿y eso da fe? Y sí, cuando ustedes le hacen una boleta de inspección en la calle, digamos,
el inspector da fe de que ustedes pasaron el semáforo rojo, no necesita una foto, 5 testigos y una grabación para demostrar que ustedes pasaron el semáforo rojo. Pasaron el semáforo rojo porque el inspector dice, ustedes con su papel de trabajo tienen la capacidad, han estudiado y tienen la capacidad técnica para se supone que eso es la realidad, salvo que demuestre obviamente que después con una prueba de algo se demuestre que lo que ustedes pusieron ahí sea falso. Pero los procedimientos de autoría se refiere, o sea, por ejemplo, si ustedes hacen un arqueo y ustedes tomaron el elemento, y bueno, es el arqueo que tomaron, digamos, o sea, entonces siempre hay que dejar constancia, aún las explicaciones verbales, hay que dejar constancia en los papeles de trabajo. Bueno. Algunas otras consideraciones, a ver, acá parece que había una pregunta. Ah, no, lo de la planificación ya había contestado. Algunas otras consideraciones referidas a los papeles de trabajo. Primero, origen y confiabilidad. No todos los papeles de trabajo tienen la misma confiabilidad. ¿Sí? Si ordenado de mayor a menor confiabilidad, estaría primero un papel de trabajo confeccionado por el propio auditor. Ejemplo, un arqueo de fondo, un arqueo de fondo fijo, un arqueo de caja, un arqueo de recaudación a depositar, realizado por el auditor. ¿Qué más confiabilidad tiene eso si fueron ustedes son los que fueron a hacer el arqueo? Segundo, en orden de confiabilidad serían los recibidos de terceros. Por ejemplo, la confirmación de terceros, donde el proveedor Juan Pérez dice que la empresa le deuda 100.000 pesos, es una forma de obtener evidencia. ¿Sí? También tiene un grado de seguridad menos, porque no son ustedes los que hicieron, lo que probaron todo, pero es un medio de prueba. Y tercero, es generado por el cliente. Si el cliente me entrega el saldo contable y me entrega un análisis de la cuenta y me dice, esta es la cuenta del proveedor, y bueno, puede ser que sea cierto, puede ser que esté la documentación, todo, pero indudablemente tiene menos confiabilidad que la recibió el tercero y tiene menos confiabilidad que la confeccionada por el propio auditor. Eso en cuanto a origen y confiabilidad. En cuanto a forma de evidencia, es decir, qué forma va a tener, a veces hacemos examen físico, por ejemplo, arqueo o un inventario, a veces confirmación, ya vimos todos los casos de confirmación que tuvimos, por ejemplo, la confirmación de tercero, a veces la documentación, por ejemplo, el análisis del estatuto, a veces la observación, por ejemplo, si ustedes fueron a realizar la prueba de que el jefe de depósito pesa las bolsas. Bueno, en ese caso están haciendo un procedimiento de observación. Declaraciones hechas por el cliente, por ejemplo, ayer vimos la manifestación de la carta de gerencia o manifestación de la dirección, la verificación de cálculos y asientos, que era la aplicación práctica de por ejemplo, una verificación del saldo en moneda extranjera, tiene cálculos, la verificación de asiento, habíamos hablado de la revisión conceptual, y la comparación de saldo de la cuenta y otra información, por ejemplo, puede ser una confirmación, puede ser la revisión de una conciliación bancaria. ¿Sí? Quiere decir que la evidencia, no toda la evidencia tiene la misma forma, tiene distintas formas de acuerdo al procedimiento que ustedes fueron aplicando. Lo que coincide es que ya sea que se trate de un examen físico, una confirmación de un análisis de un acta de directorio, de una observación de un procedimiento, de la carta de gerencia, de una verificación de un cálculo o de una revisión de una conciliación bancaria, tiene que tener un papel de trabajo. La utilización del sistema de referencia. Por supuesto que esto no dice nada de la resolución técnica. Ustedes pueden hacer la papel de trabajo de la forma que ustedes quieran. De hecho, yo estuve mirando, lo que pasa es que ahora el dólar está muy caro, pero hay lugares, uno por ejemplo se llama Auditol, que te dan todos los papeles de trabajo en Excel. O sea, si ustedes no quieren ir confeccionando ustedes su papel de trabajo o la plantilla, por así decirlo, existen programas de auditoría que tienen todo el desarrollo de la auditoría, todo el proceso de la auditoría en forma de programa. Es una aplicación, digamos, así como tiene una aplicación
para vender, el restaurante tiene la aplicación para venta y la aplicación para pedidos, vamos a suponer. Bueno, la auditoría, pues hay aplicaciones que, digamos, le llevan adelante todo el proceso de auditoría. Si ustedes quieren ver, busquen en Facebook aplicaciones de auditoría o en YouTube, digamos, y algunas van a poder encontrar. No encontré como para bajar alguna aplicación gratis como para poder. Todavía no lo tengo, pero ya en algún momento vamos a conseguir. Entonces, esos papeles de trabajo, en la época del papel físico, lo relacionábamos mediante códigos, digamos, ¿sí? O sea, cada papel iba, y digamos, cada papel tenía un nombre, vamos a suponer, todo el resumen de caja y banco era la letra A, caja era la letra A-1, banco era la letra A-2, la conciliación bancaria era A-2 sobre 2. Esa codificación que ahora vamos a ver cuando veamos los papeles de trabajo era la forma que se relacionaban dos hojas, digamos. Entonces, si el saldo de la conciliación bancaria pasaba a la otra hoja, el nombre de la hoja es lo que relaciona entre dos hojas. Diríamos, para ser moderno, esto sería un hipervínculo, digamos, ¿no? En el Excel. Podemos ir relacionando las hojas, los saldos de las hojas, directamente con hipervínculo, podemos relacionar mediante, además uno puede relacionar distintas hojas de cálculo o la misma hoja de cálculo, distintas pestañas. Así que, bueno. Te recortado ahora, pero bien. Sí, tal cual. Se me escucha muy bien. Se me escucha. Entrecortado, sí. A vos te escucho entrecortado. Bueno, y yo también te escucho a vos, por eso. Los alumnos no me dijeron nada, así que puede ser. Pero no, el de Flori no anda, dicen acá los alumnos. No. Sí, te escucho. Digo nomás que normalmente cada uno puede tener la codificación que quiera, digamos, no es algo que esté normatizado el tema de los códigos de los papeles de trabajo, sino que son prácticas y usos y costumbres y cada uno, y hay diferentes formas, digamos, de relacionar. Pero sí, si uno tiene, por ejemplo, todo numérico, y bueno, el 1 podría ser activo o podría ser la letra A, si fuese alfanumérico, por ejemplo, como activo, ¿sí? O que sea, y así cada uno de los rubros, y bueno, cada una de las hojas de trabajo se van relacionando en función al código de las cuentas, el plan de cuenta y la jerarquía que va teniendo, y va haciendo referencia a eso, ¿sí? Correcto. No, y ya que lo decís, esa forma y las distintas formas de hacer codificación, anoten, el informe 5 de auditoría tiene perfectamente cómo funcionan los sistemas de codificación. Acá yo por ahí le hice un resumen, pero si ustedes quieren un poco más de letra, el informe 5, y que estoy seguro que en Google pongan informe 5 en PDF y lo van a encontrar, estoy seguro que está. Busquen el capítulo de papel de trabajo y le va a explicar cómo funciona esa codificación. Ahora vamos a ver, en los ejemplos vamos a ver un poquitito cómo son. Pero en definitiva, lo que le dijo Flori, y cada estudio contable tiene su forma de hacer. Por ejemplo, en el estudio contable que yo trabajaba, si ustedes agarraban al revuelo un papel que tenía la letra A, era caja y banco, en aquella época de disponibilidad. O sea, uno agarraba la letra E, era inventario, vamos a suponer. Y todo el mundo sabía que es el inventario. ¿Por qué? Porque cada estudio contable tiene su propio manual de codificación, ¿sí? Entonces, lo que para el estudio de Juan, la letra A es disponibilidad, para el estudio de Pedro, el número 1 es disponibilidad, y para el estudio de José, la letra AA es 2 letras A, es la codificación. Bueno, y ahí uno va empezando a jugar para relacionar números, etcétera, etcétera, ¿sí? Las marcas y tilde constituyen símbolos que identifican determinadas tareas del auditor. En realidad,
a nosotros los auditores nos conocen por que lo único que sabemos hacer es poner tilde, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los procedimientos de auditoría se manifiestan a través de tilde. Inclusive los papeles de trabajo que se hacen en un Excel también se aplican tildes, solo que, claro, en vez de poner con el lápiz, lo pongo con la computadora, pero no, por lo que vi, no se deja de usar el tilde, sino que se lo hace en la planilla digital, ¿sí? Pero si hay algo por la que le conoce, si ustedes buscan la simbología típica de un auditor, es el tilde, digamos, ¿sí? Así que, bueno, entonces, hay que aplicar un sistema de índice y hay que aplicar marca de tilde que representan la tarea realizada. Ustedes no tienen que saber, no existe una forma, no existe un tilde que usted tenga, o no es que cuando usted entra en el estudio, o sea, que así como yo le decía, todos sabemos que la letra A de caja de banco no significa que un tildecito, así tipo el de NAI, vamos a poner acá, no tengo pizarrón, sea visto factura de compra. No es que ustedes se tienen que saber, sino que en cada papel de trabajo, una vez que ponen el tilde, al pie del papel de trabajo va lo que significa ese tilde. Ahora cuando veamos el ejemplo lo van a tener más claro. Algunos requisitos para la preparación es que deben cumplir con el objetivo, obviamente. O sea, si ustedes dijeron, quiero verificar la existencia de plata, la hoja de arqueo cumple con ese objetivo que era verificar cuánta plata había. O sea, cuando hago un papel de trabajo tengo que cumplir con el objetivo que me propuse. No debe contener datos superfluos, o sea, no hay que agregar nada, no hay que agregar ni más ni menos de lo que se necesita, sino lo justo. Tiene que tener un diseño lógico de orden, legibilidad y lenguaje sobrio. La legibilidad, como en la época que tú trabajabas de auditor, era todo trabajo, eran papeles de trabajo físico y letra manuscrita. Imagínense, ustedes no tuvieron la suerte de verme escribir en el pizarrón, pero es el gran problema. Y el gran problema es la letra, digamos. O sea, en general eso uno ve en los exámenes de los alumnos, el 50% tiene letra ilegible. Como mi letra también es ilegible, yo leo los exámenes, digamos, pero no siempre van a tener esa misma suerte, digamos. Pero bueno, como ahora es todo por computación, es más fácil porque en realidad la letra se entiende. Probablemente no se entienda el lenguaje sobrio, no se entienda el orden, no se entienda lo que uno quiere decir, pero la letra se va a entender. Y debe ser completo, es decir, que tiene todos los datos mínimos que se indican. Estos datos mínimos yo puse, en realidad lo enumeré. Vuelvo a insistir, todo lo que estamos hablando es lo que dice la doctrina, es lo que uno ha visto en los estudios contables, es lo que uno sabe que se hace, pero no quiere decir que ustedes dicen, no, mi papel de trabajo tiene que tener estos datos. ¿Por qué? Porque no es así, porque la resolución técnica le dice, usted documente apropiadamente el trabajo. Y para mí, documentar apropiadamente el trabajo puede ser tener todos estos puntos, y para Flor y Fernando puede ser tener la mitad de estos puntos. O sea que cada uno va a determinar cómo y de qué manera realiza su papel de trabajo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, más o menos un papel de trabajo debería tener el nombre del ente auditado, obviamente la fecha de cierre, el rubro, la cuenta auditada, un título, por ejemplo, revisión de conciliación bancaria o conciliaciones bancarias, o vamos a suponer título banco y naturaleza del trabajo, revisión de la conciliación bancaria, un código de referencia, por ejemplo, la letra A, la letra B si es inversiones transitorias, la letra C si es duele por venta, la letra E o la AA si es disponibilidades, la BB si es inversiones o como ustedes quieran. El número de hoja, 1 de 5, esto por ejemplo nosotros les solemos pedir cuando ustedes hagan un examen. Si ustedes quieren saber si llegaron las hojas completas, desde la primera hoja tú debes saber cuántas hojas pusieron. Si ustedes ponen 1, 2, 3 y 4, no sé si falta uno o no. En cambio, si ustedes ponen 1 de 5, yo ya sé en la primera hoja que tiene que haber 5 hojas de papel de trabajo. Inicial de quién confeccionó y qué fecha.
Eso es importantísimo, porque si ustedes, por ejemplo, si a ustedes le dicen, ¿y cómo no viste la factura? O sea, dice, revise hechos posteriores o revise pagos posteriores. Ustedes tienen que decir, yo, por supuesto, quién hizo y a qué fecha dice, porque si no me van a decir, ¿y cómo no viste la factura de compra? Y a lo mejor esa factura de compra de un camión fue con posterioridad, o el pago posterior fue con posterioridad a la fecha que yo hice el procedimiento. Entonces, la fecha en la que se hizo el papel de trabajo es fundamental. Después la inicial de quien revisó y la fecha, que era lo que yo le decía, que después revisa el senior, después revisa el gerente, después revisa el socio, y cada uno de ellos firmaba los papeles de trabajo. Probablemente, si ustedes son muy sofisticados y hacen papeles de trabajo, el estudio hace papeles de trabajo informatizado, pueden hacer firmas digitales, digamos, pueden insertar la firma digital, con lo cual obviamente se salvan, digamos, por así decirlo, de hacer los papeles. Y cuando uno pone firmas digitales ya no puede modificar el documento, o sea que si uno firmó en tal fecha, es el documento que es válido. ¿Dónde queda acá? Elemento de juicio perfectamente identificado, las explicaciones y observaciones claras y concisas, el alcance del trabajo realizado. Era común cuando, si por ejemplo ustedes ponen ventas de venta y ponen 10 o de plazo fijo, tenía 10 plazos fijos y vieron los 5 plazos fijos más grandes, el común ponía, en la hoja de trabajo ponen alcance 70%, alcance 30%, alcance 20%. Todos los papeles de trabajo generalmente incluyen el alcance del trabajo realizado, que es decir, qué proporción de la cuenta, del rubro o del concepto que ustedes están analizando, qué proporción es la que el auditor verificó. La fuente donde surge la información, por ejemplo, de lo que hablaba el tipo de cambio, la evaluación de la razonabilidad de la diferencia, es decir, que generalmente uno pone saldo del crédito por venta o saldo del cliente Fabián Esquivel 100.000. Según la empresa, 99.500. Diferencia de 500 pesos, lo que ahí se pone es diferencia inmaterial. A eso se refiere cuando dice hay que evaluar la razonabilidad de las diferencias. Si la diferencia es material, entendiendo por material todo lo que es significativo y entendiendo por significativo todo lo que va a afectar la decisión del usuario del estado contable, tienen que seguir investigando y seguramente esa diferencia lo va a referenciar a alguna hoja de trabajo donde analizaron el caso. Y en definitiva, ¿cuáles son las conclusiones del trabajo realizado? Si está sin observaciones o cuáles son aquellas observaciones que afectan al estado contable, que van a ser básicamente obviamente de problemas de mediciones o problemas de exposición. Leo el chat. Ariel le dice que no pagó la cuota. Bueno. Propiedad. La propiedad es que son propiedad del auditor y en principio no deben ser exhibidos a terceros. ¿Qué quiere decir eso? Que los papeles de trabajo son de ustedes, digamos. Ustedes no tienen que exhibir a nadie, no tienen que exhibir además porque están amparados en el secreto profesional que establece el Código de Ética y que establece hasta el Código Penal, digamos, ¿sí? No obstante eso, en determinados casos se pueden exhibir. Por ejemplo, no deben ser entregados al criterio, al cliente, aunque a un criterio uno puede permitirle tomar ciertos aspectos, pero eso depende de ustedes, digamos. No tienen la obligación, por decirlo claro, no tienen la obligación de mostrarle los papeles de trabajo, pero si usted le quiere mostrar alguno, están dentro de sus facultades. Algunos otros auditores, por ejemplo, si ustedes, como yo les decía, ustedes ganaron el 6, no van a trabajar más o se jubilan y no van a trabajar más, y la empresa le contrata a otro auditor y le pide el otro auditor le pide que le muestre los papeles de trabajo, ustedes pueden mostrar los papeles de trabajo, pero siempre previa autorización expresa del cliente, con nota firmada y con todas las condiciones de seguridad que así lo establezca. O sea, jamás en la vida tiene que decir, bueno, tomá, llevar los papeles y devolverme la semana que viene. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en el primer
en la primera filmina o en los objetivos, le sirve de medio de prueba de haber realizado. Y ese medio de prueba tiene un periodo de tiempo hasta que prescriba las acciones. Por lo tanto, ustedes no pueden darle a nadie y decirle, tomá, llevá y tráeme la semana que viene. No. Venía a mi oficina, ponete una mesa, toma nota de todo lo que quiera y listo. En algunos casos existen exigencias de organismos públicos de control, como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores o la FIP, digamos. En esos casos uno tendrá que votar. El Banco, cuando ustedes, los estudios que hacen auditoría del Banco Central, ya en el contrato de auditoría le establece que tiene que mostrarle los papeles de trabajo al Banco Central. Y en el Poder Judicial, en el caso de defensa del auditor, obviamente que ustedes van a mostrar los papeles de trabajo y porque un juez le pide. O sea, cuando el juez le pide, no necesita la autorización del cliente, sino que simplemente van a tener que ir a mostrar al juez, digamos. O sea, no es que en el caso del juez, cuando el juez le pide los papeles de trabajo, van a tener. Después vamos a ver al final de la materia también el caso del caso de lo que sería la Unión de Información Financiera, la Unidad de Información Financiera y toda la responsabilidad del auditor con respecto al lavado de dinero. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la materia. De propiedad, ¿de quién son los papeles de trabajo? Del auditor. Exhibición, nada, excepto algunos casos y con algunos recaudos. Conservación, antes establecía la norma legal de los 6 años y ahora dice la norma legal es o por 10 años el mayor. ¿Sí? El auditor, o sea que usted tiene que guardar 10 años o si hay alguna norma legal que establece más plazo, mayor plazo. Tienen que guardar los papeles de trabajo, la copia del informe y la copia de los estados contables o cualquier otra información objeto de la auditoría. Y la medida de protección ya hablamos bastante en el transcurso de esta charla, y el estado de conservación, por supuesto, lo mejor posible. Obviamente, con la importancia que tiene la conservación en los 10 años, la digitalización de los papeles de trabajo creo que es fundamental. ¿Sí? Pero, o sea, por más que uno confeccione papeles de trabajo impresos, creo que siempre al final de la auditoría hasta le convendría digitalizar y guardar los papeles de trabajo digitalizados. Pero bueno, eso dependerá de cada uno de ustedes el día de mañana. En este cuadrito, todo esto, de más está decir que todas estas filminas no dejan de ser más que transcripciones de lo que está en sus apuntes de clase. Así que todo esto ustedes tienen disponible en el apunte de clase. No es que haya algún caso, Nancy, donde el auditor se pueda negar. En realidad se puede negar en todos los casos, salvo que esté expresamente obligado. Que le diga a un juez, que le llame la unidad, la UIF, o en algún otro caso. Pero después el resto de los casos es al revés, digamos. El auditor se podría negar en todos los casos, excepto que tenga la obligación de mostrar. O, por ejemplo, si usted fuera auditor de una entidad financiera, no puede negarse a mostrar los papeles de trabajo al Banco Central. Si usted fuera, si hay un juicio y el juez le dice que muestre su papel de trabajo, no puede negarse. En todos los demás casos, usted podría negarse tranquilamente. No, mirá, te jubilaste, cambié de auditor, le quiero y no. De negar me puedo negar. A lo mejor por el código de ética, por una cuestión de consideración al colega, no sé si corresponde que uno se niegue sin justificación, digamos, ¿sí? Pero de poder negarse, en todos los casos se puede negar. Bueno, algunos de los papeles de trabajo típicos yo le clasifiqué en preparados por terceros ajenos al ente, preparados por el cliente o preparados por el auditor. Ahí tienen la parte general y de la parte específica. La parte general se refiere a todo aquello que no esté vinculado con un determinado rubro, y la parte específica se refiere a que esté vinculado con un rubro. Y ahí tienen una lista de, mire, todos los papeles de trabajo que tenemos, como parte general preparado por un tercero, carta de asesor legal. Parte general preparado por el cliente, una carta de manifestación de la gerencia. Parte general, pero preparado por el auditor, por ejemplo,
vamos a suponer acá, sugerencia para futuro examen. Eso lo prepara el propio auditor y, digamos, no está vinculado con un determinado rubro. Y la parte específica, por ejemplo, preparado por terceros ajenos al ente, puede ser una confirmación de banco. Preparado por el cliente puede ser una composición del saldo de la cuenta, por ejemplo, la composición de un plazo de la cuenta a plazo fijo. Las conciliaciones bancarias también entrarían dentro de esa categoría. Y preparado por el auditor puede ser, por ejemplo, un detalle de arqueo, un detalle de recuento selectivo, copia, resumen o fotocopia de documentación de importancia sobre la cual, por supuesto, hizo un procedimiento auditorio. Todos estos papeles papel de trabajo que yo puse acá son elementos que yo fui recopilando. No quiere decir que yo le voy a preguntar, dígame los 20 papeles de trabajo. Generalmente le decimos o que algún ejemplo de alguno, o cuáles son los conceptos, o le decimos el resumen de cuenta, qué características tendría. ¿Sí? La idea acá es entender que los papeles de trabajo se pueden vincular con una parte general, que ya le voy adelantando, es lo que se archiva en el legajo general, y una parte específica, que es lo que, que está vinculado específicamente a un rubro, que va archivado en algo que se llama legajo de rubros, que es lo que vamos a ver más adelante. Todos esos papeles de trabajo no los podemos tener ordenados alfabéticamente o por fecha de confección, sino que tenemos que darle algún cierto orden. Ese cierto orden son los legajos, digamos, eso es lo que se conoce como legajos. ¿Sí? O sea, bueno, vamos a darle un orden para que sea más fácil buscar, para que sea más fácil entender. Y básicamente los papeles usualmente se clasifican en legajos permanentes y legajos corrientes. Legajo permanente propiamente dicho, un legajo de acumulación de planificación. Esto se usa cuando las auditorías son demasiado complejas y empresas muy grandes no solamente tienen un legajo de planificación del año, sino tienen un legajo de planificación acumulado para varios ejercicios. Y el legajo de correspondencia de informes. Pero le diría que si nosotros, en el casi 99% de los casos, ustedes van a usar un legajo permanente, va a ser un solo legajo, que es el legajo permanente propiamente dicho. Los legajos corrientes sí pueden ser estos cuatro legajos, que es el legajo de planeamiento del mes, del ejercicio, un legajo general donde se acumulan todos los papeles de trabajo que no están vinculados con un determinado rubro, un legajo de revisión de rubro donde ese legajo tiene caja y banco, todo lo que corresponde a caja y banco. Inversiones, todo lo que corresponde a inversión. Y crédito por venta, lo que corresponde a crédito por venta. Y un legajo que se suelen separar, o sea, los legajos ustedes pueden hacer la apertura o juntar todo de acuerdo con ustedes quieran, digamos. Y que es el legajo de circularizaciones, porque si ustedes ponen las circularizaciones dentro del legajo de rubro, es como que queda demasiado cargado y era demasiado difícil de verificar. Entonces, en ese caso, lo pueden abrir. Ustedes pueden hacer en 4 legajos, hacer en 8, hacer en 10, digamos. Cada uno hará de la manera que le resulte más cómodo. El legajo permanente, el que permite obtener conocimiento del negocio y sirve de base para la planificación. Un legajo acumulativo de planificación, ya le dije que era. Y el legajo de correspondencia administrativa de informe, esto es el que tiene toda la correspondencia con el cliente. En el legajo corriente, el legajo corriente es el que se refiere al ejercicio que estamos auditando, ¿sí? Y ahí tenemos básicamente el legajo de planeamiento, que es el planeamiento del ejercicio, un legajo general que tiene todos aquellos papeles que no están vinculados con rubro, como le había dicho, ahí tienen todo un ejemplo de todos los papeles de trabajo que se pueden considerar. Un legajo de revisión de rubro, ¿sí? Donde va todo lo que está vinculado específicamente a un rubro, acá hay algunos ejemplos, y un legajo de circularizaciones que, por ejemplo, pueden haber todo lo que está acá, clínicas, clientes locales, clientes del exterior, inversiones, activos en poder tercero, etcétera, etcétera. Quiere decir que lo que nosotros vimos en la clase de ayer era todo estos procedimientos de autoría. A medida que voy confeccionando los papeles de trabajo, los rubros, los legajos, perdón, lo que les sirve es decir, bueno, ¿cómo voy acumulando? Esos legajos, por supuesto que si no son físicos, los legajos, digamos, podrían ser carpetas de
en un sistema de cómputo, o puede ser pestañas en un Excel, o puede ser distintos archivos del Excel, digamos, como ustedes quieran archivar. A ver acá. Bueno, y por último, creo que este era el último tema. La compilación final en realidad significa, esto nosotros lo hacíamos exactamente cuando terminaba la auditoría. O sea, uno terminaba la auditoría y a partir de ese momento lo que sería prolijar el archivo final. Bueno, ordenemos, abrochemos, pegamos, tiramos, reemplazamos, sacamos lo que esté duplicado. O sea, todo el proceso de prolijar los papeles de trabajo. Lo que sí creo que decía acá, lo que sí es importante es que cuando ustedes firman el informe de auditoría, esto sería una cuestión práctica, cuando ustedes firman el proceso de auditoría, generalmente no deberían hacer más procedimientos. ¿Por qué? Porque lo que descubran ya va a ser tarde. O sea, si ustedes firmaron el informe de auditoría es porque obtuvieron evidencia de juicio válida y suficiente para respaldar la opinión que están manifestando. Por lo tanto, finalizado, emitido el informe, no debería haber nuevos procedimientos de auditoría. Y acá lo que le dice es que esta compilación no representa un nuevo procedimiento, sino que es ordenar la documentación de respaldo. Bueno, hasta aquí hemos hablado en general de qué se trata los papeles de trabajo. Lo que a ustedes les queda de tarea, o sea, de repasar, es verificar ahí los ejemplos, y en internet o donde quieran van a tener millones de modelos, millones de casos para verificar. Y el informe 5 tiene bastante bien el tema de papeles de trabajo. Si bien son de una época manual, yo siempre creo que es interesante saber cómo se manejaba manualmente, porque le va a ayudar a entender mejor cómo se maneja, digamos, informáticamente el tema. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Perié? No, espectacular, Fabián, espectacular tu exposición, desarrollo y la explicación de todo, me parece que se entiende perfecto. En realidad eso lo deberían decir los alumnos, porque bueno, uno ya más o menos conoce el tema, pero bueno, nosotros en el práctico básicamente vamos a prácticamente elaborar, les diría, vamos a estar más vinculados a la elaboración de papeles de trabajo, vinculados al rubro que estamos analizando, ¿sí? Porque hacemos pruebas sustantivas y estamos analizando el rubro que sería lo que vos mencionaste como legajo de rubros, ¿sí? Recién dentro del legajo corriente, la parte de rubros específicamente. La parte de circularizaciones, que también está referida a rubros créditos, puede estar referida a rubros créditos. O sea, el tema de tener un legajo diferenciado de circularizaciones es porque la circularización puede estar referida tanto a créditos como a deuda, como a bienes de cambio, por ejemplo, tenencia de bienes de terceros o lo que sea. Decir, las distintas circularizaciones pueden estar o servir de apoyo a diferentes rubros. Por eso es un legajo específico, circularizaciones, como dijiste recién. Y bueno, nada, ¿viste? Creo que fue demasiada información ya para hoy. No, vos decís demasiada información para hoy. Ayer le di hasta las 10 de la noche, pero bueno, como prometí terminar 9:30, vamos a ver un poquitito algunos modelos que va a ser bastante interesante, y ahí Perié también, si bien te escuchan lejos, por ahí si querés opinar algo, va opinando. Lo que me preguntaban de la indagación oral, si ustedes preguntan algo, digamos, lo normal es que uno transcriba. Una forma de transcribir que un papel de trabajo se conoce memorándum de tal cosa. Entonces, usted en un memo, en su papel de trabajo, pueden describir lo que le dice. Y otra cosa, en un papel de trabajo que contiene otros elementos, a lo mejor van a poner
dijo el gerente de compra que no era necesario. Bueno, y ponen, dijo el gerente de compra que no era necesario, Por supuesto, un poco más adornado. Lo que yo les digo, lo que dice ahí en la filmina, es que no se queden con lo que le dijo en la memoria, porque dentro de 2 semanas se olvidan. O sea, indudablemente la indagación nunca es, también recuerde que la indagación no es un fin en sí mismo. Si le dijo, yo pedí 3 cotizaciones, usted anota, dijo el gerente que pidió 3 cotizaciones, y el paso siguiente es probar que eso es cierto, digamos, ¿sí? Pero bueno, lo que busca documentar la indagación oral es que usted no se olvide en la semana de qué es lo que le dijeron. Aquí yo le puse una serie de papeles de trabajo, perdonen la foto, pero era lo que había, tratando de resumir un poquitito algunos casos que vi. Este es una relación, una relación de cómo funcionan los papeles de trabajo. De los estados financieros, dice caja de banco 400, van a lo que se llama el balance de comprobación caja de banco 400. Fíjese que coinciden. Esto es lo que usted debería hacer en los prácticos, verificar que siempre coincida. Y estos 400 coinciden con un papel de trabajo que se llama hoja guía de caja y banco. Generalmente, lo que ustedes conocen como hoja sumaria, lo que ustedes van a leer como hoja sumaria, guía o resumen, hoja guía o hoja resumen, se refiere a esto. O sea, cada rubro tiene una hoja resumen del rubro. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo le muestra la hoja guía de caja y banco. La hoja guía de caja y banco, y acá fíjense que empieza a aparecer lo que habíamos hablado de ir codificando los papeles de trabajo para entender. Caja y banco, A1, acá en este caso, en el ejemplo se llama A1, tiene un fondo fijo y 2 bancos, el Banco Rural y el Banco Ciudad. De la hoja A1, fíjense que el fondo fijo, el saldo de fondo fijo viene de una hoja 2 que está por acá abajo, el rural viene de la hoja 3 que está por acá abajo y en la ciudad viene la hoja 4. Quiere decir que cada uno de estos tiene jerarquía. Partimos de los estados financieros, sigamos el balance de comprobación. Esto en el estudio donde yo trabajaba se solía llamar BG, el balance de comprobación del activo, pasivo y patrimonio neto se llamaba BG y el balance de comprobación de los resultados se llamaba ER, se llamaba resultados obviamente. Y ahí, a su vez, la conciliación bancaria viene de 2 papeles, de la confirmación y un listado de cheques pendientes. Sí, Perier, te escucho. A veces uno encuentra en los libros también el término de hoja llave. Hoja llave, no me salía, sí, tenés razón. Hoja guía, hoja llave, hoja sumaria, son más o menos los nombres que... Hoja llave sí, no me acordé. Tenés razón. Lo que sería la hoja guía, la hoja llave o la hoja sumaria, o el sumario, que es la hoja sumaria, es la carátula del rubro, ¿sí? Fíjense como en este caso, la hoja guía de caja de banco le sirve de carátula de todos los papeles de trabajo. Y cada papel tiene su nombre y tiene de dónde viene el saldo y a dónde va el saldo. En general, un concepto que le doy de los papeles de trabajo, cada cifra final del papel, cada papel de trabajo, el saldo tiene que ir a otro papel de trabajo. Y el papel de trabajo tiene que venir de otro lugar, digamos, ¿sí? En definitiva, así va funcionando la jerarquía de los papeles de trabajo. Bueno, este que está un poco borroso es parecido a lo que ustedes hicieron en los ejercicios prácticos. La hoja A1, que es un arqueo de caja, que tiene un detalle en los billetes, un tilde, acá aparece el tilde, que era el que le dije que el procedimiento, el tilde era OK con el recuento, y el tildecito con una línea dice OK con el mayor. ¿Sí? Y 48, vieron que yo en un momento le dije análisis de la diferencia. Acá el auditor don Mario Rubén Jamu, digo don Mario Rubén porque es MR, dice que los 48 pesos es inmaterial. ¿Sí? Pasaron, OK, como que el saldo está bien. Y lo de abajo es lo mismo, pero en este caso un arqueo de valores a depositar. Cualquier duda que tienen me van acá, chat. Bueno, cualquier duda que tienen me van escribiendo en el chat. Son todo ejemplos de lo que nosotros vimos.
Este ejemplo, que si bien está feo, es una confirmación enviada al banco. En este caso, dice lugar y fecha, sociedad, Banco Mayo, solicitamos nos envíen a nuestro, con motivo de la revisión de nuestro estado financiero acá habría que completar la fecha, esta parece que era la época que se completaba manual, realizado por nuestros auditores, muchos decíamos enviarle directamente a ellos, ahí está lo que nos habíamos hablado, que el que firma y sello, la firma y sello corresponde a la empresa, pero la empresa le pide que le envíe directamente al auditor la información solicitada, ¿sí? La información solicitada es lo que está en la hoja 2, donde, como habíamos visto, creo que cuando hablamos de los procedimientos de confirmación, por ejemplo, en el caso de banco, incluye saldo en cuenta corriente y caja de ahorro, plazo fijo, obligaciones, documentos de contado, valores en custodia o caución, valores al cobro, depósito pendiente, depósito previo de importación, cartas de crédito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo de una confirmación a una entidad financiera que obviamente es positiva a ciegas, de acuerdo a la clasificación que habíamos visto. Este tipo de planillas son lo que también habíamos visto que uno tiene que circularizar. Sí, Soledad, ¿querés hablar? Soledad levantó la mano. La primera vez que levantan la mano, qué lindo. No sé si levantó porque ¿Querías preguntar algo, Soledad? Cancelar. No, ya ve igual, aunque canceles. No cancelas nada. Bueno, el otro. Cristina ¿por qué levantó la mano? Bueno, sigo. Este tipo de planillas son planillas de controles que pueden ser para banco, pueden ser para clientes, pueden ser para proveedores, que es llevar el control de lo que se circularizó. En este caso le dice los bancos, podrían ser los clientes, el número del cliente o el banco en este caso, cuándo se envió el primer pedido, cuándo se envió el segundo pedido y si respondió sí o no. Esto sirve para tener en un pantallazo saber cuáles son los que faltan y qué gestiones adicionales hay que realizar. Obviamente que ese sí que seguro es así, todo lo que sea circularización y control de circularización es a través de aplicativos de auditoría, digamos. O sea, esto en una época se hacía manual, pero si ustedes van a hacer esto, tanto el armado de la correspondencia como el control lo pueden hacer a través del Excel, la correspondencia lo pueden fusionar un texto con una hoja de cálculo, digamos, y hacer los pedidos. O sea, por supuesto que ahora es mucho más fácil realizar. Pero ¿cuál es el objetivo de sea manual o sea informatizado? Es saber cuáles son los clientes, las circularizaciones que faltan y llevar un control de las que se están circularizando. Este es un corte de chequera, procedimiento fundamental en la auditoría. En este caso, siempre el último utilizado y el primero en blanco. Podría ser para chequera, podría ser para remito, podría ser para actas de recepción o informe de actas de ingreso, para lo que ustedes quieran. Será un papel de trabajo más o menos de este estilo. Acá está una conciliación bancaria que usted ya lo hizo, en la cual la conciliación bancaria le tendría que dar el cliente. Ustedes lo que hicieron es verificar, o sea, aplicaron el saldo del mayor, controlaron con el mayor, y el saldo del banco controlaron con el extracto bancario. Y el detalle, en lugar de tener en la misma conciliación, lo único que tiene es en otra hoja adicional. Fíjense que los 15.328 coinciden con los 15.328, y lo que hizo el auditor es verificar el depósito en extracto posterior al cierre. Fíjense que en los papeles de trabajo, por acá dice 1.95, en realidad está mal, digamos, porque puso José López puso el mes en el que hizo el trabajo y no el día exacto, digamos. En realidad, uno tiene que poner, casi le diría, día y hora en el que realizó el procedimiento.
Esto es lo mismo en la conciliación bancaria con un ajuste, un ajuste. Los ajustes generalmente no van en el mismo papel de trabajo, sino que acaba una referencia y el asiento de ajuste va en lo que se llama planilla de ajustes, digamos, ¿sí? Como que es una hoja de trabajo distinta a la hoja donde está el saldo. En este caso, tanto el ajuste como el análisis de la conciliación bancaria están en la misma página. Este es un arqueo de acciones de cartera, que acá sí hizo bien porque hizo el 2 del 1 del 94, verificó el título de cada una de los tildecitos, el tildecito que está. Fíjense que el mismo tilde que en otra hoja de cálculo significaba verificado cálculo, el mismo tilde significa en este papel en particular significa verificado el título respectivo. Ahí tiene una confirmación de tercero de títulos, ¿sí? Que más o menos tiene el mismo formato de lo que veníamos hablando. Este es esta es una confirmación a cliente. Bueno, la confirmación al cliente, como habíamos visto, la empresa le envía al cliente y le dice que al cliente que le envíe directamente al auditor, que es Murray, Nadal y Asociados, ¿sí? Acá está vacío, pero lo que se tiene que hacer es, vamos a suponer que era cliente, lo más probable es que esto esté lleno la parte de nuestro registro. En este caso, aparentemente es una circular a ciega, por lo tanto no dice, pero generalmente debería ir, si es circular directa positiva, debería ir con el saldo. Pero básicamente tienen esto. Cualquier modelo que ustedes quieren hacer, fíjense en cualquier libro van a estar. Este era un control de circularización, así como controlaba la circularización del banco. En este caso es un control de circularización de usuarios, porque en realidad son clientes. Fíjense todos los clientes y el control, la fecha pedida. O sea, esto es para llevar. Y acá, fíjense este que dice analizado, 70% es en definitiva lo que yo le dije, el alcance. El alcance que le dio es del 70%. Hizo Jorge Rial, era de la farándula, el autor del libro, le gustaba la farándula, y acá está la descripción de los procedimientos. El papel para analizar un contrato social, saca la copia del contrato social, pega el contrato social y va haciendo la salvedad. O sea, el papel de trabajo es análisis del contrato social y el papel de alquiler es análisis de alquiler. Tendrá que hacer una planilla que dirá alquiler bien asegurado, fecha de vigencia, pago, prima total, cantidad de pago, o sea, todo lo que usted necesite para documentar adecuadamente el tema de los alquileres. Estos papeles de trabajo que te lo muestro acá son modelos, o sea, en realidad es como para que ustedes entiendan cómo funciona. Ustedes pueden poner 10 columnas más o 10 columnas menos, y pueden hacer de la forma que quieran. Estos son ejemplos que yo saqué de los libros como para decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Digamos. Este que era una circularización de cuentas, que hay una discrepancia pendiente, hay diferencias. Estas son las diferencias que la empresa debería darle el auditor debería darle a la empresa para que analice esas diferencias que plantearon 1, 2, 3 clientes. Este es un análisis de documento a cobrar de cliente. Fíjese que en este caso podría ser, en vez de cliente, como preguntó una compañera, podría ser el seguro a cobrar, podría ser acá la compañía de seguro, acá podría ser todas las pólizas, acá la fecha de la póliza, la fecha de emisión, la vigencia, la prima total, los seguros de vengado. O sea, adapten esto a lo que ustedes están analizando y van a terminar haciendo este tipo de planilla. Y es lo que ustedes tienen que hacer cuando hacen los ejercicios prácticos, o sea, ver qué es lo que quieren hacer y hacer el papel de trabajo para llegar al resultado. Cada uno de
de las pólizas tiene un tilde y abajo tiene una simbología. Totalizado, si está de acuerdo con el balance, si está devengado, o sea, todo lo que se refiere. Y acá abajo está lo que habíamos hablado, la conclusión del auditor. ¿Sí? La conclusión del auditor. Si está bien o está mal. Ahí alguien me había preguntado algo, espérenme le contesto. No. Este es un ejemplo de archivo de documento, exactamente igual a lo que ya vimos. Este es un ejemplo de procedimiento alternativo que muchas veces ustedes habrán escuchado hablar, decir, bueno, sobre el proveedor Lavalle, tenía sobre la cuenta corriente, tenía 780, 140 y 80, y tenía dos pagos. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el procedimiento alternativo? Verifico la documentación de respaldo de tanto del debe como del haber. O sea que tengo que ver las facturas, tengo que ver los remitos, y fíjense que esto es importante. El procedimiento no es veo la documentación de respaldo. Acá, perfectamente el auditor, don Juan Sánchez, puso, ok, visto factura y remito anterior al 31/12/93. Porque si el remito y la factura y el remito fuera posterior, notaría bien que esté en la cuenta corriente de este ejercicio. Entonces, el auditor lo que hizo es, el procedimiento alternativo consistía en verificar que cada factura fuera anterior al cierre y cada remito de esa factura también fuera anterior al cierre. En realidad, acá la descripción correcta sería y remito recibido con anterioridad al cierre del 31 de diciembre. Porque que el remito haya sido emitido no significa que haya sido recibido. Pero bueno, haciendo esa salvedad, lo que creo yo que el auditor quiso decir es que la factura y el remito corresponden al ejercicio. Y el punto 2, el haber, dice visto recibo de cancelación. Y para que esté en la cuenta corriente, para que los 1.000 pesos sean saldos, el cobro de esas facturas tiene que haber sido posterior al cierre. Entonces, ¿qué dice? Ok, visto recibo de cancelación posterior al cierre del ejercicio. Esto es lo que se conoce como procedimientos alternativos. Y además, por supuesto, verificó los cálculos, que los cálculos estén correctos. ¿Qué es? A ver, este es una circularización a proveedor, en este caso es ciega, realmente ciega. Esto es un pedido de información a asesores legales. Esto vamos a ver cuando veamos tareas finales de autoría, pero básicamente fíjense que les pide al asesor legal la demanda y cualquier tipo de reclamo existente, le pide las acciones de embargo o inhibiciones que tenga el cliente, le pide la demanda y otros reclamos potenciales, o sea, no solo los reclamos que existen, sino los potenciales, los embargos y inhibiciones que tenga, ya que está, y le pregunta como los honorarios adeudados, que en los libros dice como un interés secundario, y yo siempre digo que es un interés principal, porque los honorarios del abogado no es algo poco significativo, y cualquier otra cuestión que nos quiera informar. ¿Sí? Esto es un informe de un pedido de confirmación al asesor legal. Esto es un inventario, acá una planilla de inventario, conteo físico de autoría, con toda la plancha de aluminio, con todos los rulemanes, con todo el alambre, en la autoría, la diferencia de costo unitario, todo lo que habíamos visto, sería más o menos una planilla así. Podrá ser más cuenta o menos cuenta, pero básicamente se trata de esto. Dice qué porcentaje analizó el 49% y porcentaje no analizado el 51%. Esta es una prueba de corte inventario, o sea, igual que habíamos visto el de la chequera, en este caso hizo un corte del remito, del informe de recepción y los vales de consumo, porque eso es fundamental para poder verificar después el inventario. Esto es un pedido de confirmación de mercadería en poder del tercero. A ver. Sí, un pedido con un detalle de existencia de otra propiedad en poder de ustedes. O sea, cuando tiene mercadería en consignación en un tercero. Esto es una prueba global de amortización del ejercicio.
Este es un papel de trabajo confeccionado por el auditor, porque esto no lo hace nadie, no es que el auditor, no es como la conciliación bancaria, que en base a la conciliación bancaria yo reviso la conciliación bancaria. En este caso, este papel es íntegramente confeccionado por el auditor, que parte de la amortización del ejercicio anterior, ajusta por inflación, resta la amortización de las altas, suma la amortización de las altas del ejercicio, resta la de las bajas y llega a un saldo que hace una prueba. La prueba global de amortización era un procedimiento muy común anteriormente, antes que exista la computadora, antes que exista el Excel, porque era más fácil hacer esta prueba que recalcular toda la amortización. Hoy en día, con los elementos de informatización, casi le diría que es un procedimiento obsoleto. Pero después vamos a ver más adelante, cuando nos entremos un poco en los rubros, básicamente cómo se hacía este procedimiento de esta prueba de amortización. Pero como hoy estamos hablando de papel de trabajo, lo que quiero mostrar en esto es que este es un papel de trabajo confeccionado íntegramente por el auditor. No hay un recálculo, sino que hay un cálculo de una comprobación que está haciendo el auditor. Distinto al del caso de la conciliación bancaria, donde yo hago un trabajo sobre el papel proporcionado por el cliente. Esta es una prueba de valor residual que es parecida a la prueba global de la amortización, pero de otra forma. Esta es una verificación de documentación de respaldo, toma las altas del ejercicio y verifica con la factura del proveedor. ¿Sí? Acá, en este papel de trabajo lo que intenta demostrar es eso. Que podría ser la base del primer parcial, es una prueba del valor patrimonial proporcional, o sea, de parte del BPP, ajusta por inflación, pone los resultados, elimina, bla, 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 y llega al valor que tiene que llegar. Esto también es un papel de trabajo generalmente confeccionado por el auditor. Mire si le llega a tomar BPP. Esto es una previsión para sueldo anual complementario. En empresas comerciales, sí, hasta le diría, muchas veces es común no hacer la previsión para cobrar. Lo que pasa es que la mayoría de nuestras empresas cierran el ejercicio el 30 de junio o cierran el ejercicio el 31 de diciembre. Por lo tanto, ya tienen el cálculo del sueldo anual complementario. Pero si el ejercicio cerrara el 30 de septiembre, el 31 de julio o la fecha que sea, tienen que calcular los meses que correspondan de sueldo anual complementario. Este es un papel de trabajo para verificar la correcta constitución de esa predicción. Esta es una prueba de sueldo, una prueba global de sueldo, es decir, si el total de sueldo es 42 y la carga social es 33, me tendría que dar esto. ¿Sí? Es una prueba global, también es un ejemplo de eso. Esta es otra prueba global de deuda con el ANSES. Este es un resumen de la previsión para juicio. Vieron que ayer, en la clase de ayer nosotros hablamos que la empresa tenía que estimar todos los juicios, es la responsable de la estimación. Este papel de trabajo lo que resume es cuáles son los juicios que tiene, qué tipo de juicio, cuál es el estado y cuál es el monto. Y la conclusión que habrá arribado el auditor, que en este caso era hacer la previsión del 100% de la totalidad. Una prueba de la evolución del patrimonio neto, fíjense que todo lo del patrimonio neto. Este es un procedimiento muy común, la verificación de los saldos de apertura con el balance del ejercicio anterior. Es decir, en las auditorías recurrentes, todos los saldos de apertura están automáticamente validados, porque una vez que validé el saldo de apertura, hice la auditoría del ejercicio, el año que viene, los saldos de apertura están validados. Por eso acá dice, ok, con balance del año anterior, porque indudablemente Juan José Cosio fue auditor del ejercicio anterior. Y es balance suma saldo. Bueno, acá no dice nada, pero esta distribución de dividendos seguramente tendría que haber coincidido con el acta de asamblea. Este es un análisis de la cuenta capital. Esta es una cuenta esto es lo que podría ser una
lo que habíamos hablado de revisión analítica, toma todas las cuentas de gasto y la compara con el ejercicio anterior y saca un porcentaje de variación. Lo que está mostrando en este papel de trabajo que está aplicando el procedimiento que vimos ayer, que era revisión analítica. Esta es una prueba global de ingresos brutos muy similar a la amortización, tiene otra forma de hacer. Y ahí terminó. Bueno, lo que yo les quise mostrar en esos ejemplos no es que ustedes sepan cada procedimiento que estaba ahí, sino que los papeles de trabajo documentan todos los tipos de procedimientos. Documenta un arqueo, documenta una inspección ocular, documenta una prueba global, documenta una revisión conceptual, documenta cuando se mira documentación importante. Todo debe estar adecuadamente documentado. Bueno, me excedí 7 minutos, pero de acuerdo a lo prometido, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que le haya quedado? No estoy viendo el chat, Fabián, porque estoy con mi celular, pero la clase fue muy didáctica, espectacular. Se entendió perfecto. Bueno, los alumnos no sabemos porque no son muy tímidos. Este año parece que es un exceso de timidez porque en vivo y en directo uno miraba que era todo. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Perfecto. Bueno, entonces seguimos el lunes y martes con ejercicios prácticos y para el miércoles ya me voy a tratar de ingeniar algo donde ya trabajen ustedes y el profesor trabaja mucho. En esta es cierto lo que vimos del primer día de clase hasta hoy, es mucha acumulación de información, pero es la única forma de que lleguemos a ver la mayor cantidad de temas y que ustedes vayan entendiendo de qué se trata la auditoría. Así que, bueno, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Y feliz fin de semana para todos. Gracias, Perier. Gracias, Fernando, si andaba por ahí. Sí, chao, nos vemos. Pasen bien.